Muy buenas tengan todos. Bienvenidos a la segunda parte de este video en el cual seguiremos viendo cosas muy interesantes sobre el pensamiento lógico en la programación. Fíjense ahora, vamos a ver este ejemplo para acabar de entender mejor el asunto de los convenios. Aquí tenemos la definición de un problema, la cual nos pide sumar dos números y mostrar un mensaje personalizado según el tipo de operación. Por ejemplo, suma de edades, suma de precios o suma general. Entonces, un código para resolver esto pudiera ser el siguiente. Aquí tenemos tres funciones. Una, la que está aquí arriba, que suma las edades. Otra es para sumar los precios y otra es una suma genérica. Fíjense que la función tenemos que recibe dos parámetros. Esta recibe dos parámetros, de tipo INT cada una, y tienen nombres diferentes, porque una es para las edades, otra para sumar los precios y otra para la suma genérica. Ocurre que el código que hay ahí hace una suma y presenta un mensaje según el convenio que hay establecido en la función en cada una de ellas. Aquí se habla de edades, aquí se habla del total a pagar, y aquí simplemente del resultado de una suma. Fíjense que en esencia esta secuencia de pasos en cada función es la misma: la suma, mostrar el mensaje y retornar el valor. La suma, mostrar el mensaje y retornar el valor. Y aquí sucede lo mismo. Sucede con esto que aquí se tiene un código duplicado. En este caso está 3 veces. Cuando si uno hace una buena optimización, puede tener un solo código y establecer un convenio diferente en la función que uno vaya a hacer para eso. Entonces, este código repite la lógica de suma 3 veces, como ya había dicho. Solo cambian los mensajes. Esto viola el principio RAI, Don't Repeat Yourself, que es un convenio universal. Este principio es un concepto fundamental en el desarrollo de software que aboga por reducir la redundancia al garantizar que cada pieza de conocimiento o lógica dentro de un sistema tenga una representación única e inequívoca. En esencia, significa evitar la duplicación de código y lógica para mejorar la mantenibilidad, reducir errores y optimizar la eficiencia general. En el siguiente ejemplo, estamos respetando un poquito más esta situación y vemos que hay una única función. En este caso está recibiendo un parámetro nuevo que se llama tipo, que es un string. La función se está usando para hacer la suma que hacía cada una de las otras por separado, y basado en el parámetro tipo, en este caso usando un switch, ella evalúa para mostrar el mensaje correspondiente a lo que se quiere mostrar, ya sea si son edades, si es el total a pagar o si es el resultado de una suma. A pesar de que hay una optimización y el código está mejorado, esta no es la mejor solución, porque aquí usamos un solo método que adapta el mensaje según el tipo. Este es un convenio que define cómo se debe mostrar el mensaje según el contexto. Así, un equipo pudiera saber, siempre que se llame sumar con mensaje, por decirlo así, que es el nombre, sería el nombre de la función, se debe usar el tipo para personalizar la respuesta. Entonces hay una convención establecida, convenio de mensajes en métodos de operación. Toda función que haga una operación debe aceptar un parámetro tipo que define el contexto del mensaje, evitando duplicación de funciones. Evidentemente, esto mejoró la repetición
de la función, como vimos en el caso anterior. Pero a pesar de su corrección, lo que ha hecho que mejoró la estructura del código, todavía no es la idea más adecuada para este tipo de problema. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos una versión más reducida y mejorada de la función anterior. Ya no necesita hacer una evaluación con el tipo, sino que se le envía el mensaje, la función hace la suma, muestra el mensaje, y en dado caso que le envíen que si va a hacer las edades, el sueldo, cualquier cosa, ella va a hacer su trabajo. Aquí hay un convenio establecido de una manera diferente para hacer lo mismo, porque es un acuerdo de diseño dentro del equipo o proyecto que esté trabajando esto, porque ayuda a unificar comportamientos con flexibilidad, porque reduce errores y repeticiones, y porque le dice a los programadores: si vas a usar esta función, pásale el mensaje correcto para que ella, por decirlo así, sin tener que hacer una evaluación, haga el trabajo. O sea, hemos mejorado la situación, pero ahora sucede algo que es importante conocer. Fíjense qué pasa con esto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Mírenlo acá. Una función debe hacer solo su trabajo natural y no encargarse del mensaje. Que quien la invoque se encargue del resto. Este principio se conoce como separación de responsabilidades. El principio de responsabilidad única, PRU, es un concepto de la programación orientada a objetos que enfatiza que una clase o módulo debe tener una sola razón para cambiar. Es decir, debe tener una sola responsabilidad o función. Este principio promueve la modularidad, facilitando la comprensión, modificación y mantenimiento del código. En esencia, la función no debería tener que saber cómo mostrar su resultado, solo resolverlo. De esa manera, se está librando a la función de cumplir con una responsabilidad que no es de la naturaleza de lo que ella tiene que hacer. Esto es muy beneficioso porque maximiza la reutilización. O sea, el código puede ser usado en mucho contexto porque simplemente hace su trabajo natural. El código limpio, la función hace solo una cosa y bien hecha. El mantenimiento sencillo, si cambian los mensajes, la función ni se toca. Eso es gracias a la mejora de los convenios, porque aquí en este último ejemplo hay un convenio claro: simplemente dame el resultado de la suma, ¿no? Y la cosa mejora drásticamente. Se dice que este es un principio de la programación objeto, pero realmente esas cosas se deducen gracias a pensamiento lógico, lógica de programación, estudio de problemas en cualquier paradigma, ¿no? Que se haya empezado a hablar de eso posiblemente en la orientación a objeto no quiere decir específicamente que sea propio de ahí. La idea central de esto puede ser implementada en cualquier paradigma, independientemente de que, digámoslo así, tenga que ver con responsabilidades de objetos en la orientación a objetos. Y fíjense cómo modificando los convenios, inyectando responsabilidades específicas en métodos o funciones, el código se hace más reutilizable.
y eso ayuda mucho a la claridad, mantenimiento y esas cosas en la programación, porque facilitan la comprensión del código y su mantenimiento, y esas cosas son importantes. En resumen, los convenios tienen muchísima importancia en la programación, ya sea porque se evita una mala interpretación del código en cualquier momento, y por lo cual hay que hacer convenios que son implícitos de manera explícita para mejorar la legibilidad y la comprensión, y no estar sujeto a libre interpretación, que eso puede ocasionar interpretaciones erróneas, y sin querer una persona pueda alterar el código cuando realmente eso estaba bien. De ahí es que se sugiere siempre programar desde lo explícito y entender la importancia de los convenios en la programación. Ahora bien, fíjense en esto. Hacer una función para que solo devuelva la suma de dos valores es algo innecesario, y habría que ver por qué y cuándo tendría sentido. Entonces surge una pregunta: ¿cuándo tiene sentido crear una función? Cuando el beneficio de encapsular una lógica compleja supera el costo de invocarla. Pero, ¿qué quiere decir esto? Una función que solo suma dos valores no tiene sentido, porque eso se resuelve con el operador de suma. Pero una función que recibe un arreglo y lo recorre con un bucle para sumar todos sus valores, sí justifica su existencia. Se tiene una justificación por complejidad. Fíjense en el siguiente código. Si el cálculo se complica, suma de un arreglo, aplicar filtro, hacer condiciones. Entonces, encapsularlo en una función hace que el código sea reutilizable, el código principal sea más limpio y fácil de leer, el mantenimiento sea más simple. No justifica una función si es solo A más B y nada más. Meterlo en una función es sobre ingeniería. ¿Por qué se critica esto? Por la sencilla razón de que no tiene realmente sentido poner a un código a realizar una simple suma usando una función, porque la máquina por dentro, cada vez que se invoca una función, usa recursos de pila, y eso no solo consume memoria, sino que obliga a lentitud en el proceso, cuando se puede evitar todo eso usando el operador suma, dada la situación a tratar. Se puede hacer este tipo de cosas simplemente para hacer ejemplos prácticos, para crear funciones, pasar parámetros y devolver valores, que es lo que pudiera hacerse en ocasiones para introducir el tema, teniendo en cuenta que en la práctica realmente eso no es lo más idóneo. Ahora bien, cuando la situación es más compleja en lo referente al trabajo a realizar, para una función sí tendría realmente sentido. De esa manera, reformularíamos el convenio para tener algo como esto, ¿no? En esta función se ve que se recibe un arreglo y un número entero. Observe que la función recibe dos parámetros, un arreglo de enteros y su tamaño. El segundo parámetro, el tamaño del arreglo, es esencial, ya que evita el uso de funciones que calculan la longitud dinámicamente, como SciOff o métodos como len en otro lenguaje, las cuales implican cierto procesamiento adicional. Utilizarla dentro del bucle provocaría que en cada iteración se repita ese cálculo, lo que representa una pérdida innecesaria de recursos y tiempo de ejecución. Pasar el parámetro como un entero directamente al llamar la función es una práctica más eficiente y clara. Este enfoque
muestra un entendimiento más profundo de cómo la computadora maneja sus recursos y permite al programador escribir código más optimizado. Ciertamente, cuando se desconoce cómo una computadora gestiona memoria, operaciones y ciclos, es fácil caer en malas prácticas, repetir operaciones innecesarias, usar funciones costosas dentro de bucles o escribir código que, aunque funcione, es ineficiente. Como siempre he dicho, programar no es simplemente escribir código, es entender el entorno, el comportamiento del sistema y aplicar pensamiento lógico para resolver el problema de forma elegante y eficiente. El paradigma de la computadora que hemos abordado anteriormente encapsula muchas ideas clave, y una de ellas es justamente esta: mientras más conoce el programador cómo la máquina opera, más puede escribir código optimizado, consciente y adaptado a los recursos reales. Por eso es tan importante la analogía, el pensamiento lógico, la extrapolación, la asociación y sobre todo la lógica de programación. En el libro, del cual hablaré brevemente más adelante, el libro El ejercicio de la programación, se abordan cosas interesantes, que no solo es escribir algoritmos, sino cómo llevar el proceso etapa por etapa. No es un libro que enseña solo a programar, sino que propone una forma más consciente de aprender, entendiendo la raíz de las cosas. Muchos libros enseñan sintaxis y estructuras, pero pocos se detienen en detalles como estos, que marcan la diferencia entre alguien que solo escribe código y un verdadero programador. La orientación psicológica y el conocimiento técnico profundo permiten formar profesionales mejor preparados, con criterio propio y capacidad de análisis, lo que al final se traduce en soluciones más limpias, eficientes y sostenibles. Continuando con los convenios, ya sabemos que un convenio es un acuerdo que se establece. Los convenios en la programación pueden estar tanto explícitos como implícitos. Un ejemplo de un convenio implícito ocurre mucho con los lenguajes de programación, cuando está establecido que no se puede dividir por cero. El que una máquina, una computadora, no pueda dividir por cero, tanto una calculadora, se debe al algoritmo que usan para poder hacer operaciones de división, de multiplicación y ese tipo de cosas. Pero de ese tema hablaremos en otro video. Entonces, si se divide por cero en un algoritmo, el programa corre el riesgo de detenerse y estrellarse. Entonces, uno evita eso en un código usando una instrucción que se llama try catch, que se usa para manejar lo que se conoce como las excepciones, que controlan muy bien lo que son las interrupciones de ese tipo. Entonces, encapsulando la división, por decirlo así, en un try, si ocurre un error, pues el catch se activaría, no dejaría que el programa se detuviera abruptamente, mostraría un mensaje y continuaría su ejecución. Eso es porque se está manejando esa situación con esas instrucciones. Una cosa que es implícita, uno la está controlando. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede en el algoritmo, si tiene una función, por decirlo así, que es la que recibe los valores para hacer la división, dejar puesto un comentario
por decirlo así, en la función que diga de manera explícita que el segundo valor no puede ser 0 porque no se puede dividir por 0. De esa manera, una situación que existe de manera implícita en el lenguaje, uno la hace explícita a través del comentario. Eso se usa mucho o sirve mucho porque la persona que revisaría el código cuando lo vea estaría más claro de lo que puede suceder en esa función. Y eso siempre hacerlo en la programación, en los algoritmos, en los códigos, documentar. Y si se está haciendo explícito algo que esté implícito, pues mucho mejor. A veces ocurre que una función, un método por ahí, recibe un string para hacer una consulta a una tabla, a una base de datos. Entonces cuando ejecuta el query, que llega como parámetro o de alguna manera, el query sale vacío. El programa no se extraña, pero la consulta sale vacía, no hay consulta. Entonces se pudiera pensar que hay un problema, quizá con la conexión a la base de datos o algo así. Se revisa el código, se ve que está bien, no se tiene, por decirlo así, idea de lo que puede estar pasando. Y sucedió o sucede que quien hizo el código, esa parte, no lo documentó porque él asumió que el parámetro que llegue ahí, ese script, por decirlo así, si maneja una fecha o algún filtro, es para una, por decirlo así, una fecha de periodo que exista para la consulta y podría salir vacía si no hay data en ese periodo. Entonces eso lo entiende, lo sabe quien construyó el algoritmo, pero porque él entiende de manera implícita que el periodo tiene que existir, y para evitar ese tipo de cosas pondría un comentario en esa función, ese método que dijera el periodo que llegue aquí tiene que haber sido procesado o debe haber data para esa fecha en la tabla, porque si no la consulta va a salir vacía, algo así. Hacer explícito lo que él, ya que fue quien lo creó, entiende debe de estar así, pero quien lo va a revisar, otra persona no lo sabe. Entonces él le ayudaría mucho en ese caso a la otra persona, en dado caso, a la hora de revisar qué es lo que está sucediendo. Y eso no solamente le ayuda a entender mejor el código, sino a entender lo que está pasando y poder darse cuenta de la situación y resolverla con más facilidad. De esa manera, el programador que hizo el algoritmo estaría programando desde lo explícito, que eso es muy importante entenderlo. Esos convenios que él pone ahí a nivel de algoritmo, él tendría que ponerle comentarios, ese tipo de cosas, porque una cosa es lo que él asume porque él entiende, porque él fue que lo hizo, pero otra persona no va a suceder eso y hay que hacerlo explícito. No hacer convenios explícitos, eso no es conveniente, por lo que ya dije que puede suceder, que se puede malinterpretar lo que está sucediendo en el código, y eso no es bueno. Siempre hay que tratar de programar dentro del explícito, porque eso da ventaja a la hora de tener un código más limpio, más entendible y ese tipo de cosas. En los lenguajes de programación se dan muchas las cosas implícitas, y siempre es bueno a la hora de que se esté tocando temas que tienen que ver con cosas así en el código, hacer explícito algún comentario, alguna cosa, para evitar ese tipo de inconveniente. Una vez tratado el ejemplo de un código sencillo como el que acabamos de ver, que expone la importancia de la reutilización y los convenios, vamos a ver algunos programas en ejecución para resaltar en estos algunas otras cosas que se pueden lograr con los convenios, la extrapolación y la asociación del conocimiento. Es de interés saber que en la primera parte de este video, cuando hablé de algunos temas importantes que nos ayudan a entender mejor lo que significa ser un programador, uno de los temas tratados habla, en síntesis, de lo que es dedicarse a copiar y pegar código. Dicho punto, titulado Oro por espejos,
lanza una crítica a esta situación, exponiendo lo que sucede con el pensamiento lógico y crítico cuando esa actividad se vuelve una rutina. Traigo esto a colación para dejar ver lo valioso que es la curiosidad e implantarse retos o desafíos de programación que nos ayudan a crecer, entender y alcanzar una mejor formación. Si no somos capaces de tomar el control de nuestras acciones sobre nuestro aprendizaje, el cual se ve amenazado por la cultura del uso, es decir, no darle importancia a nuestro propio desarrollo por estar copiando y pegando soluciones sin muchas veces entenderlas ni analizarlas, lo que tiene que ver con nuestro sentido crítico, el razonamiento y la capacidad de poder crear, se va debilitando en nosotros y estaremos intercambiando oro por espejo. De haber sido un esclavo de la cultura del uso, soluciones como las siguientes que veremos no hubieran sido posibles. Es importante tener claro que el dominar los convenios en programación nos permite construir algoritmos complejos y que lograr construir programas como los que veremos a continuación solo son posibles cuando no intercambiamos oro por espejos. Fíjense en este programa, tiene una nave, hay unos asteroides, se hace un disparo, aparecen unos cuantos planetas, hay una barra de progreso que marca la energía de la nave. Observen cómo cuando se hace disparo y el disparo alcanza un asteroide, pues se ve el efecto de que el asteroide explota. Eso se logra porque en cada uno de esos asteroides hay un convenio que está activo esperando ver la colisión. Porque al hacer una función que se mantiene todo el tiempo activa, esperando el evento, cuando eso se da, como hay un convenio ahí metido, pues se logra el efecto de animación. Y se combina lo que es la animación con el audio. Este otro programa, al igual que el de la nave de Space Defender, yo lo hice hace muchísimo tiempo, en la década de los 90, me parece que fue. Pues bien, este programa que vemos aquí está hecho en Assembler. Al igual que el que mostré de la nave, yo tengo un video en YouTube que hace mucho publiqué que hablan específicamente sobre estos programas de manera breve. Pues bien, vemos aquí como este calendario se generó en Assembler, manejando convenios. Fíjense cómo él, cuando uno lo avanza rápido, cambia de mes, cambia de año y todo eso. Todo eso es posible porque en la programación, cuando se saben programar los convenios, se logra hacer el programa complejo. Y parece mentira, como dice mucha gente, que eso haya sido posible hacerlo en Assembler. Pero es que no importa el lenguaje donde uno esté trabajando. Si uno conoce bien el lenguaje y sabe programar algoritmos y tener una metodología adecuada para hacer los trabajos, y sabe extrapolar conocimiento y asociarlo, estas cosas son posibles. Fíjense, vamos a aclarar un poquito más lo que es lo implícito para tener una idea más clara. Por ejemplo, esa señal de tránsito que vemos ahí, donde está ese círculo rojo con una línea inclinada, y detrás visible está una flecha que es a la izquierda. Ese símbolo es un convenio y refleja que no se puede doblar a la izquierda. Fíjense que también dice de manera explícita no doblar a la izquierda. En una señal de tránsito o las señales de tránsito, aunque tienen símbolos que son convenios, las leyes de tránsito no se pueden basar en la interpretación implícita del símbolo. Hay que hacerlo explícito, porque las leyes tienen que estar claras y evitar la libre interpretación. Por eso eso sucede así. Y sería como cuando en el código, por ejemplo, uno, como dije anteriormente, divide, está haciendo una división y pone en un comentario que diga en este método o función el segundo parámetro no puede ser 0.
O sea, lo haría explícito. Estamos hablando de lo mismo, pero en un escenario de la vida real y un escenario de la programación. A eso que se quiere hacer referencia a lo que es implícito, algo que no necesita ser dicho de manera formal, sino que está sujeto a la interpretación. Pero ya entendemos por qué en las señales de tránsito hay que hacerlo explícito. A eso que se refiere eso. Y sabemos, por lo que ya hemos dicho anteriormente, que es un riesgo. Vamos a suponer en el caso de la ley de tránsito que lo dejen a libre interpretación, eso pudiera ocasionar un accidente, ¿no? Por eso se hace explícito. Igualmente en programación sucedería que si no se hace explícita alguna situación, está libre a cualquier tipo de interpretación y pudiera ser algo erróneo, ¿no? Entonces es una responsabilidad del programador hacer explícito lo implícito para evitar malas interpretaciones. A eso que se refiere eso. Fíjense, vamos a ver ahora dos ejemplos para ilustrar mejor lo que son los convenios y lo que es extrapolar. Anteriormente había dicho, cuando hablamos del paradigma, que íbamos a hacer una analogía para entender el paradigma de una computadora como si ella fuera una entidad ciega. Di algunas explicaciones y vamos a entender un poquito más esa situación. Miren, en la imagen de la izquierda tenemos una persona ciega, ¿no? Le puse la gafa para darlo a entender. Entonces queremos que esa persona pueda identificarnos qué tipo de objeto es el que le vamos a entregar. Evidentemente tenemos una situación incómoda porque esa persona no puede ver. Y hay que buscar la manera de hacer que ella resuelva ese problema, esa situación. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ella tiene manos, ¿no? Ella no puede escuchar en este caso. Y nosotros lo que hacemos es lo siguiente: le damos un cubo. Mira, ella lo coge el cubo en su mano, por decirlo así, lo acaricia, recorre la superficie del objeto y le decimos: mira, eso es un cubo. En ese momento le estamos dando un convenio y él va a asociar ese convenio con lo que está percibiendo sobre la superficie física del objeto. Entonces, luego le damos una esfera o una pelota, se la entregamos en las manos y le decimos: mira, eso es una pelota o una esfera. Le estamos dando otro convenio y él va a asociar eso a la superficie del objeto que tiene en ese momento. De esa manera le podemos dar cuantas pelotas o esferas queramos y cubos, y él nos va a decir si lo que tiene en su mano es un cubo o una pelota o una esfera. Sucede que ahora queremos que no solo nos diga cuál es el objeto que tiene, sino que nos diga su color. Aquí la situación se complica un poco, porque hay que buscar la manera ahora de ver cómo le explicamos a ella cómo darse cuenta de qué color es el objeto. Podemos hacer lo siguiente: miren, hacemos esto y al que tiene el color rojo le hacemos una ranura, como una rayita, como se ve aquí, tanto en la esfera como en el cubo. Y a la que tiene el color azul, en vez de hacerle una ranura como una rayita, se la hacemos como un orificio, tanto aquí como aquí. Cuando le entregamos la esfera o un objeto de color rojo, ella va a percibir que hay una
anomalía, por decirlo así, en la superficie del objeto que tiene. Y percibe que es larga, ¿no? Por decirlo así. Entonces le decimos, mira, cuando tú encuentres o notes esa anomalía en el objeto, eso quiere decir que su color es rojo. O sea, le estamos dando un convenio para que pueda identificar a través del tacto el color del objeto. Luego le damos uno de color azul. Ella lo palpa con la mano el objeto y detecta que ahora la anomalía no es recta, sino que es hundida, que es como un hoyito. Y le decimos, mira, cuando tú encuentres esa anomalía en el objeto, quiere decir que su color es azul. Le damos otro convenio. Entonces así le podemos entregar un objeto rojo o azul. Ella lo recibe en las manos y nos puede decir tanto si el objeto es un cubo o una esfera y de qué color es, porque ya ella asocia lo que tiene en las manos con los dos convenios que le dimos para poder identificar tanto el objeto, su nombre y el color. ¿Qué sucede con eso? Miren, nosotros acabamos de aprovechar las bondades, por decirlo así, que tiene la persona con el tacto y manejando convenio, porque no puede escuchar, y ella asocia eso y resuelve el problema que queremos. Sucede que en programación se hace exactamente lo mismo, claro, desde el punto de vista en que un algoritmo se puede hacer manejando una analogía, ¿no? O un convenio diferente, por decirlo así. Entonces, el hecho de que se le haya pasado o se le haya puesto al objeto esa ranura, tanto de manera circular como si fuera una rayita, eso en un algoritmo se conoce como bandera o flags, que en programación eso es una variable que se utiliza para detectar algún tipo de situación específica y poder decidir qué hacer con eso. Entonces, en un algoritmo, si uno quiere que la computadora nos diga qué objeto es el que le vamos a entregar y de qué color es, evidentemente no es que le vamos a entregar un cubo y una esfera por el teclado. Eso es imposible, porque hay personas que no saben eso y puede que se le ocurra eso en primera instancia, pero eso no funciona así. En la programación todo se maneja en base a asociación, ¿no? Y convenio y extrapolación. Entonces, uno lo que puede hacer es establecer un convenio en el algoritmo y hacer que cuando le digitemos el número 1, eso es un cubo. Si le digitamos el número 2, eso es una esfera o una pelota. Si le digitamos, por ejemplo, el número 4, quiere decir que es un color rojo, lo que le estamos mandando con el objeto. Y si ponemos el número 5, le estamos mandando al objeto que es un color azul. Y de esa manera, usando números, se establecen esos convenios. Y el algoritmo, como hemos dicho en la analogía anterior, que como la computadora no puede ver, pero puede recibir datos con entradas de teclado, perdón, no puede tocar así, hay que darle el dato a través del teclado. Y en el algoritmo se utilizaría como vía del tacto la instrucción if. Ella recibe esa información, hace las comparaciones de lugar y nos puede decir si el objeto que le entregamos es un cubo rojo, azul, una esfera azul o roja. Porque de esa manera se está manejando una asociación, se está estableciendo convenio y se está extrapolando una situación del mundo real al escenario de una computadora. Todo eso entra en conjunto ahí, incluso hasta la imaginación se involucra en todo eso. Eso es importante tenerlo claro, porque en la programación se involucra una serie de habilidades que
que más adelante la vamos a mostrar. Hay otro problema que tiene que ver con un sorteo, que lo tenemos de este lado. Este problema que le voy a plantear aquí, yo lo quise exponer aquí porque una vez yo me encontré a un estudiante que me expuso su inquietud con referente a este problema, el cual consiste en tener un sorteo, un número ganador, y se tiene un conjunto de números. En este caso tenemos aquí la bola del 0 al 9, pero la del número 6 no existe. Entonces el requerimiento del problema pedía que había que resolver la aparición del número 6, había que controlar con el número 9. Entonces ese estudiante no tenía ni idea de cómo hacer eso, no veía forma. Entonces cuando él me explicó el problema, me enseñó el código que tenía. Cuando yo veo el código y lo veo que estaba bien estructurado, dividido en objetos, muchísimos métodos, muchísimas cosas, y yo lo que le dije fue: mira, por lo que yo veo, tú eres muy bueno dividiendo un código o orientando el código a objetos, porque la orientación a objetos, un código, un programa, lo que hace es organizar el código en clase, en métodos y ese tipo de cosas. Pero en los métodos lo que van son algoritmos, ¿no? Y algoritmos con una naturaleza estructurada, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces yo le dije: mira, el problema tuyo no es el código, no es la orientación a objetos, no es nada de eso. Tu problema es la extrapolación del conocimiento. Él no entendía muy bien lo que yo le quise decir. Le dije: mira, para tú resolver eso, tú puedes usar el concepto del número par y hacer que cuando aparezca un 9 en tu algoritmo, pues tú uses el 9 como parte de un número ganador. ¿Te explico? Él saca 3 números ganadores, por ejemplo, y salió esta combinación. Pues él usa el 9 como 9 y el número ganador sería 129. Pero si vuelve y saca otra combinación y sale un 9, entonces él debiera tratarlo como un número 6. Y le dije que eso se podía hacer porque tú lo que estás haciendo es usando la aparición par del número 9 como un número 6. Y de esa manera, cada vez que la aparición del 9 sea impar, tú lo trabajas como un 9. Si la aparición es par, tú lo trabajas como un 6. Y él, muy sorprendido, porque no tenía ni idea de que eso era posible, me dijo: ¿y eso se puede? Le dije: sí, así mismo, porque es un asunto de tú extrapolar el conocimiento y poder asociarlo y manejar un convenio. Que eso pasa con muchas personas que tienen mucha idea en la cabeza, orientando cosas hasta objetos, pero a la hora de meter un código en un método, se le pone la situación difícil, porque no solo no conocen los fundamentos de la programación estructurada o la orientación estructurada de un algoritmo, sino que tienen problemas con el manejo del pensamiento lógico, lo que es lógica de programación, lo que es extrapolar conocimiento, lo que es la asociación. Tienen problemas con una serie de fundamentos que impiden que lo que él quiera hacer no se pueda por esa situación, porque hay muchas personas que lo que son los fundamentos y cosas esenciales no quieren saber de ellos, porque es que no entienden que la programación no es solo código. Mucha gente todavía no acaba de entender eso, y por tener esa deficiencia no llega a resolver los problemas como debe de ser. Por eso que los fundamentos,
son esenciales, lo que es la lógica de programación, lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, lo que son los fundamentos matemáticos y lógicos para resolver problemas. Son cosas muy significativas y eso no se le puede echar de lado en la programación, porque suceden cosas como esta, y eso hay que tenerlo claro. A lo mejor ustedes se pregunten por qué yo hago tanto énfasis en que la programación no es solo código. Al principio de este video, cuando estuve hablando de algunas cosas esenciales sobre la programación, expuse que la programación no se limita a escribir código, que era necesario aplicar el conocimiento de manera estratégica, extrapolarlo y asociarlo para diseñar y construir algoritmos, siempre siguiendo las normas y disciplinas y principios de una metodología adecuada. Muchas personas fallan en eso, en lo que es extrapolar el conocimiento y asociarlo, porque entienden que la programación es solo código, y eso no es así. También, dentro de las cosas que dije al principio, hablé de la verdadera destreza de un programador, que en la programación lo realmente valioso no es solo construir soluciones, sino la capacidad de concebir ideas y la habilidad que se adquiere para identificar, optimizar y corregir errores, ¿no? Mucha gente no entiende eso porque está enfrascada en que la programación es solo código, y eso no es verdad. Por esa situación, ustedes ven el caso que le acabo de exponer del sorteo. Una persona que tenía un código orientado, organizado en objetos, pero tenía los métodos vacíos porque no tenía ni idea de cómo iba a resolver ese problema. Eso pasa con muchísimas personas porque descuidan esos fundamentos, y eso es problemático para el desarrollo de la programación. Pues bien, vamos ahora a ver, ya que hemos hablado de convenios y hemos visto algunos ejemplos, ¿dónde es que residen los convenios? Se ven en las capturas, decidir que el número 1, por ejemplo, representa una acción específica, que ya he hablado de eso cuando hablé de las manzanas verdes y maduras. En el uso de variables, usar, por ejemplo, una variable isActive para indicar si algo está funcionando, que fue el caso que usamos cuando en el ejemplo del ciego pusimos una rayita o una bolita, que en programación sería un 1, un 2 o un número, lo que sea. Estructura de control, también hay convenios ahí, porque define que si una variable es true, se puede ejecutar un bloque. En los códigos de error, por ejemplo, que -1 signifique un tipo de error específico, no encontrado, no hallado, cualquier cosa. En normas o estilo, en nombre de variable, cuando nosotros usamos en nombre de una variable, camel key, snap key, todo eso son convenios que están metidos ahí. Una cosa que hay que tener clara con los convenios es que si un convenio no está claro, el algoritmo puede funcionar, pero nadie lo entiende, y eso hay que tenerlo pendiente, ¿no? Otro programador puede romper la lógica sin querer cuando lo vea el código. El sistema puede responder de manera incorrecta si se viola el convenio, con eso hay que tener mucho cuidado. Y cosas que se derivan de ahí como habilidades es la capacidad de abstracción, o sea, ver lo esencial y lo traduce en lógica computacional. Imaginación estructurada, que se inventan reglas que tengan sentido para la computadora, como fue el caso que les puse del sorteo, que uno puede usar la extrapolación del concepto del número par para inventar una regla, un convenio, que cuando sea una aparición impar sea el 9, y cuando sea una aparición par pues sea el número 6. Todo eso anda por ahí. El razonamiento algorítmico, ver los ciclos, decisiones, flujos sin pensar en objetos todavía, porque ya uno está metido en la parte que es la que realmente va a resolver el problema. La capacidad de comunicar ideas complejas. El convenio también se transmite a otros humanos que leerán o mantendrán tu código. Esas cosas hay que tenerlas claras, pendientes, y tratar siempre, como había dicho anteriormente, de programar desde lo explícito. Fíjense,
Les recuerdo que mucha de la información que estamos viendo acá en este video está en el libro El ejercicio de la programación, del cual yo soy el autor, que como dije anteriormente, más adelante voy a hablar un poco sobre ese libro para que las personas entiendan la importancia de estos conocimientos, porque están tratados en ese libro con muchísimos ejemplos, porque es una guía y tiene también una sesión de problemas resueltos, porque ese libro está diseñado para el aprendizaje de la programación, porque describe el proceso sistemático de la construcción de un algoritmo desde que la idea se percibe hasta que llega a ser un programa, que eso, como les dije, vamos a hablar de él más adelante. Fíjense, en la programación se necesita tener disciplina. No es posible descomponer un problema de manera adecuada sin haber reflexionado previamente sobre sus fundamentos. De hecho, intentar resolver un problema sin un análisis racional previo. Fíjense, más adelante cuando veamos lo que son los 7 pilares, ese punto que ha sido tratado ahí, lo vamos a entender un poquito mejor. Y es importante entender que carece de sentido metodológico el programador debe primero comprender profundamente la naturaleza del problema, sus causas, su estructura interna, su alcance y sus posibles implicaciones. Eso hay que entenderlo, porque los problemas primero hay que comprenderlo, ¿no? Carece de sentido metodológico que eso no se haga, hay que hacerlo. A eso que se refiere esa parte. Y hay una pregunta muy importante, y es: ¿de dónde viene que la lógica de programación sea una disciplina? ¿De dónde viene eso? Fíjense. Eso tiene que ver con lo que Bohm y Jacopini hace muchísimos años 40, 50, 60, por ahí. Ellos expusieron lo que se conoce como el teorema de la programación estructurada. Sucede que en aquellos tiempos la programación era un desorden, o sea, no habían reglas formales, por decirlo así. Cada quien hacía lo que le daba la gana, código por aquí, código por allá. Y casi siempre terminaba en que el que hacía el programa era el único que lo entendía, por todo el desorden que había, no había una formalidad. Entonces, después de años de estudio, esos dos personajes, Bohm y Jacopini, lanzaron una teoría y formularon lo que se conoce hoy en día como el teorema de la programación estructurada, en la cual ellos expusieron que un problema solo se resuelve con 3 estructuras de control, que son la secuencia, la selección, o sea, como se hagan preguntas, y la repetición de proceso. Ellos hablaron de eso. Y desde que ellos formularon esa teoría y le hicieron formal, la programación, que anteriormente era un desorden, cogió un nuevo rumbo, o sea, se metió en un nuevo paradigma. Se metió la disciplina ahí adentro. Y a partir de ahí, lo que entendemos como lógica de programación se volvió una disciplina y un tema de estudio para el aprendizaje de la programación, gracias a esos estudios. Porque anteriormente a eso no existía de manera formal, por decirlo así. Era algo que se llevaba en la cabeza de cada quien. Pero gracias a esa, por decirlo así, esa tesis que esos dos científicos de la programación expusieron, la programación dio un nuevo giro, nació la programación estructurada, se hablaba más de código mejor representado, mejor disciplina y todo eso. Y la lógica de programación se convirtió en una materia de estudio para el desarrollo de algoritmos, estudio de problemas y todo eso.
la naturaleza formal de un algoritmo. ¿Qué queremos decir con eso? Fíjense, surge una pregunta. ¿Cuál es su paradigma formal? Fíjense, el paradigma estructurado se entiende que un algoritmo tiene un punto de entrada, tiene un inicio. Una secuencia de ejecución de pasos. Se toman decisiones, if, else, bifurcaciones según condiciones. Iteración que se logran con los bucles while, for y otros más que andan por ahí según el lenguaje, donde se repite un conjunto de acciones. Y tiene un fin, un final, que es el resultado salida del proceso. Eso es propio del paradigma estructurado y todo algoritmo cumple con eso, o con uno o la combinación de todos. Un ejemplo, aquí tenemos un método o una función que devuelve un valor booleano, que aquí lo dice explícitamente, y recibe un parámetro. Ese algoritmo, que es parte de un método, por decirlo así, en un programa orientado a objetos, tiene aquí un paso donde declara una variable. Aquí toma una decisión, ¿no? De este lado. Aquí tiene un bucle iterativo, un for en este caso. Y vuelve y hace una pregunta por aquí. Si ustedes se fijan, eso que está ahí cumple con lo que dice aquí, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la naturaleza formal de un algoritmo, tenemos que entender que su naturaleza es estructurada. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo aquí. Porque el cuerpo de este algoritmo cumple con esto. Y esto es del paradigma estructurado. Por eso es que la naturaleza formal de un algoritmo es estructurada. Eso hay que entenderlo, tenerlo claro para ver una situación que vamos a ver ahora.